tenemos como muy amigo, además paisano nuestro, Miguel Río. De Miguel muy poco que hablar, yo creo que todo el mundo conoce a Miguel Río. Decir que el menor de 7 hermanos, nació naturalmente en Granada, creo recordar en el barrio de la Cartuja. Exacto. Va al colegio de los jesuitas. Perdón, de los salesianos. Eso eran los contrarios. Contrario, efectivamente, al colegio de los salesianos. ¿Qué te recuerda? Porque la vida en aquella época, es cierto que íbamos al colegio, somos casi de la misma quinta, íbamos al colegio, pero también la calle nos enseñó mucho, ¿no? Sí, yo creo que realmente no. Hombre, aquella época fue, para un chaval de la posguerra como era yo, sin saberlo tenía un sabor agridulce. Quiero decir, yo lo pasé fantástico, tengo una familia maravillosa, soy el 7º hijo, como tú decías, había 5 hermanas más y un hermano mío, o sea que yo era como decía mi padre, me llamaba el rejún, es una palabra que se dice en la Vega Granaína. Mi padre era de Fuentevaqueros, de Chauchina, al lado de Fuentevaqueros, y entonces yo la recuerdo la infancia muy feliz, ¿no? La verdad, pero sin embargo sí también recuerdo, ¿no?, una especie de manto gris que había alrededor de toda la vida en Granada, ¿no? Aunque estuviera el sol muy brillante y el día fuera maravilloso, siempre había como una especie de pacto de silencio, una especie de resignación, que entonces creíamos que era cristiana, pero no, era simplemente el miedo, que era una cosa que flotaba en el ambiente, incluso de la gente que no hubiera tenido ningún tipo de significación política. Yo, por ejemplo, de la palabra política no la conozco hasta que, tuve no solo uso de razón, sino además que empecé a andar con mis propias compañías, o sea que tardó mucho en ese tiempo. Pero la verdad es que Granada sí, y la calle era un poco el reducto maravilloso de aquella época, donde había muy poco con lo que entretenerse, como no fuera con la imaginación. Había solo la radio, era el único vehículo exterior que existía para la entretención o para las noticias o para enterarte de algo, para saber que el mundo, mira esa cosa maravillosa que salía reflejado en el dial de la radio, que ponía ciudades increíbles, Bagdad, Teherán, Moscú. Mira, el dial de la radio, yo tenía una radio Invicta, que era de esas que tenían un ojo mágico. Una cosa que era el ojo mágico, era como una especie de sintonizador, que claro, cuando lo movías parpadeaba, ¿no? Entonces, pero iban pasando por el nombre por ciudades que eran imposibles, no las podías captar tampoco. Yo creo que la gente que fabricaba, la mía era una Philips, y la gente que fabricaba aquello me figuró que las haría para enseñarnos geografía, porque yo no sé para qué podía servir entonces una radio que no podías conectar por un Rabat, pues no. Tenías eso, onda corta, la onda corta, que era una cosa llena de ruidos. ¿Escuchaste la novela Pirinaica? No, la verdad es que yo había un momento en mi casa que era un momento muy, ¿cómo diría yo?, muy poco entendible por mí. Resulta que yo me aficioné al rock and roll de muy pequeño. Yo empecé a oír a Polanca cuando todavía estaba en el colegio. Y mi padre, yo decía, coño papá, tío, los americanos que han ido tal. Y mi padre, que era un tío que hablaba poquísimo, era una persona de estas... Serio, ¿no? Sí, muy serio, y un tío que había padecido mucho y era un tío muy así. Y decía, americanos no van a llevar cuando los rusos... Y yo decía, oye, los rusos... que para nosotros los rusos era como, para mí los rusos era como lo antiguo, como lo que no, tal, porque eran los americanos los que estaban entonces. Y yo creo que alguna vez, cuando yo ya estaba dormido, ahí se buscaba algo de esto. De cualquier forma, yo, conciencia política, ni siquiera que tuviera, que en mi casa alguien se hubiera significado, hubiéramos tenido... Yo no tenía nada, lo único que sé es que mi padre trabajaba, entró en un aserradero, se llamaba Aserradero San José en Granada, justo en la salida de la carretera Málaga. Yo me acuerdo que cuando salía del colegio algunas veces lo iba a recoger a él,
Y recuerdo que cuando me dieron la medalla del trabajo a mí, yo me acordaba de mi padre, porque mi madre me contaba que mi padre llegaba como, se dedicaban a la madera y tenían que cargarlo, entonces no había esas máquinas, con los hombros un poco destrozados, eso ya, joder, venía tu padre. Y yo me acordaba y decía, joder, tío, y había una canción de Lennon que se llama The Working Class Hero, el héroe de la clase trabajadora. Y yo estaba recibiendo la medalla de trabajo, decía yo, joder, tío, a mí que me dan esto por haberme divertido, también he trabajado mucho, pero la verdad es que el componente, claro, el componente era vocacional, no era buscarse ganar el pan con el sudor de la frente, ni tal eso, ni con las manos, era una cosa que también tiene un componente realmente acojonante, en el sentido que es muy disturbador, porque claro, tienes que esperar que la gente te escoja a ti, que le guste tu canción, todo eso en alguna forma te debilita mucho, te pone muy, claro, pero no, claro, no estás en el Tajo ni era mi padre. Yo me acordaba de mi padre, decía, joder, si mi padre levantara la cabeza, que me acuerdo que una vez que íbamos subiendo por la cuesta de mi casa a llegar a Cartuja, y había un cartelillo de eso, muy pequeño, un pasquín prácticamente, de Emilio el Moro, que cantaba, que salía con el bonete, y salía Emilio el Moro, y le decía yo, mira papá, mira, Emilio el Moro va a venir a cantar a Granada. Y mi padre decía, el nombre de los tontos está escrito en todas partes. Ese tipo de padre tenía yo, el nombre de los tontos está escrito en todas partes. Digo, coño, me estaban dando a mí la medalla al trabajo. Digo, joder, si supiera mi padre. Quieras o no quieras, en tu casa, o tu padre en tu casa, tuvo que vivir malamente la época del franquismo también. Yo creo que sí, hombre, todo el mundo la vivió mala. Yo creo que él, la mal, viene de Chauchina, tiene que dejar el campo, porque de las primeras yo creo que mi padre viene a Granada, bueno, conoció a mi madre cuando mi padre tendría 20 años, nació en el 98, o sea que mi padre tiene que venir a Granada a principios, el 12 o el 13, ¿no? Porque el año 14, y ya ahí lo expulsa al campo, mi padre está. Y entonces lo que pasa es que sí tenía conocía mucho de, sabes que La Vega en Granada está la Chopera y todo esto, todo la Vega. Y sabía mucho al final, cuando él muere con 62 años y ya estaba jubilado porque tenía una especie de alma del serrino, algo de esto, claro. Y el porillo, claro. Y entonces me acuerdo que trabajaba, se ganaba algún dinerillo tabulaba, de pronto había unos cuantos metros que decían, ¿por estos metros cuántos chopos entran? Y mi padre llegaba y tabulaba eso, claro, le pagaban un poquillo y tal por eso. Pero sí, mi padre, yo tengo muy poca, murió cuando yo tenía 15 años, un hombre muy serio, me sorprendió mucho que a su entierro fuera tanta gente, parece que era muy buena persona, pero bueno, en realidad la única anécdota que puedo contar de eso es que él nació en una calle que se llama la calle del Chorrillo, en Chauchina, y me pusieron mi nombre, yo me llamaba como mi padre, Miguel Ríos, era Granados y yo Campaña. Entonces digo, si mi padre levanta la cabeza ahora y ve que en la calle donde nació el nombre de los tontos está escrito en todas partes y se llama como es, se muere y se mete otra vez para abajo del tirón. Tenemos que hablar de una cosa. Tú dices, y además lo he dicho antes, que empezaste a trabajar joven, me supongo, que por necesidad. Claro, lógico. Claro. Yo te he puesto aquí porque tú empezaste a escuchar pronto a Elvis Presley, a Plater. Sí. ¿Qué supone para ti toda esta gente, para tu música, evidentemente mucho, porque tú eres un gran rockero, pero qué supone para ti Elvis, los Plater? Pues mira, la verdad es que yo empecé a oír música desde chiquitillo. Yo cantaba y canté, tenía mucha facilidad, cantaba en el coro en la iglesia y cuando hacían ahí reuniones familiares, yo pues siempre cantaba y eso. Y de pronto, cuando me metieron en la tienda de discos, en los grandes almacenes, pusieron una sesión de discos a los 6 o 7 meses de estar ahí.
Uy, me ha caído el micrófono, me lo pongo yo, no te preocupes. Y ¿sabes qué pasó con eso? Que en realidad me abrió el mundo, claro, me abrió las puertas a conocer un tipo de música que realmente nunca había oído yo antes. A mí me fascinó porque la música que se ponía en Granada entonces era muy mala, era una música muy... en la radio siempre sonaban músicas de, pues eso, Mi ovejita lucera, Su primera comunión, cuplés, una música que ahora parece ser que se ha aprendido otra vez a apreciar, pero que entonces significaba un poco, creo yo, que, eso lo decía muy bien Enrique Morente, una vez, la representación del nacional flamenquismo, ¿no? Era una música con poca vocación, con poca vocación de que la gente... Claro. Y entonces a mí la música americana, por así decirlo, la música, y luego la italiana, que también hacía Adriano Celentano, los franceses, Johnny Hallyday, todo el mundo de mi generación, en todo el mundo, Richard también, claro, se dedica al rock and roll. El rock es la música que a nosotros nos libera, a la gente joven de mi generación, nos libera de un poco del mundo del padre, ¿no? Del mundo de seguir. O sea, de pronto la juventud tiene un valor real en la sociedad, ¿no? Antes pues nacíamos para, pues eso, pues para seguir un poco la senda del padre, pues si eras funcionario tu padre te colocaba ahí, si estabas ahí en la aserradero tu padre te llevaba ahí también para que aprendiera, y de pronto nosotros, mi generación es la primera que rompe con ese mundo y de pronto descubre que tiene una forma de expresión, tiene una música, tiene una forma estética de expresarse y tiene una forma casi de entender la vida, de ser diferente a las generaciones anteriores, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues todo eso es lo que me da a mí Elvis y toda esta gente, ¿no? Esa gente realmente lo que hacen es abrirme un poco los ojos a que había otra realidad fuera de España y que España era diferente, como decía el franquismo, pero para peor, o sea, era diferente, no como algo valorativo, sino una cosa muy peyorativa. Hay una Radio Granada, sí, para ti, yo me supongo que para ti se llamaba un concurso Cenicienta 60. ¿Verdad? 1960, sí. Y hay una canción que yo me la sé de memoria. Sí. Tú ahí, precisamente con un grupo de amigos, fuiste precisamente a este... ¿Qué empieza ya a poner la música para ti ya? Hombre, yo cuando entré en la tienda me doy cuenta un poco de que había tíos que yo no conocía. Había un tal argentino, un tal Billy Cafaro, había italianos, portugueses, había mucha gente que tenía discos. Yo de pronto dije, joder, pues de esto puede ser una profesión. Y como yo sabía que cantaba medio bien, que había logrado emocionar a gente cantando, la primera de ellas a mi madre, que le cantaba y me daba dinerillo y eso para que me fuera a comprar al cine y cosas de esas, yo sabía que ahí había un valor real, ¿no? Exactamente, que cantar tenía su potencial económico también, ¿no? Y luego ya viéndolo allí en la tienda, viendo que no eran todos Elvis Presley, porque claro, Elvis Presley ya venía rodeado de una fama y tal, pero que salía gente nueva y gente local. El dúo dinámico, por ejemplo, estaban antes que yo y los veía y decía, joder, el dúo dinámico, pues hombre, son de Barcelona, que eso ya tiene una categoría comparado con Granada, pero bueno, pues habrán empezado también, ¿sabes qué te digo? Sí, entonces había yo estuve yendo a un conservatorio un tiempo, un maestro de música, mejor dicho, y ahí conocí a algunos músicos de Granada que da la casualidad que tenían una banda. Y entonces nos fuimos a presentarnos a este programa de radio, a la Cenicienta 1960. Consistía en que nos grababan las canciones, porque también ahí había mucho interés por probar los equipos que traían nuevos a Radio Granada. Habían traído un magnetofón Philips y había un chaval que era amigo mío, un técnico, Paco Arias, que en paz descanse, que tenía un poquillo más años que yo, pero que ya nos veíamos de salir de eso después de la tienda.
y me dijo, coño, Miguel, vente que te voy a grabar con esa banda y tal. Y entonces el que hacía el programa se llama Juan María Mansera, era un grandísimo locutor, el primer tío que me regaló a mí un libro en mi vida. Yo, o sea, nunca había leído por obligación, ¿no? Esto, digamos, en la escuela y tal, pero en la escuela además estaban muy mal vistos los libros, los curas no les gustaban nada los libros, la literatura le parecía muy pecaminoso y decía una cosa terrible, que decía, no, hombre, tú no te pongas a leer porque es que te puedes equivocar, un libro puede cambiarte la vida, pero para arruinarte la vida. Total, que este hombre pues me llevó a su programa y lo ponía como si fuera un disco y la gente votaba. Y resulta que, bueno, pues no sé si fue por chauvinismo o lo que sea, pero me votaron y salí. Y esa cinta me sirvió para que uno de que lo oía uno que venía a vender discos a la tienda, que entonces los discos iba un viajante, como los viajantes de comercio, llevaban las novedades de los discos. Pues este tipo llegó y me dijo, oye, que te he oído por la radio, ¿tú eres Miguel ese que dicen por la radio? Y digo, pues sí. Y le dimos una prueba de la cinta, pues vino a Madrid y me contrataron. Y aparece el Rey del Sur. Aparece el Rey del Sur, pero 1962. eso fue una prueba de un malagueño cachondísimo que era el director antiguo. Sí. Que luego estás un tiempo y te echan, sí. Porque no se puede dejar. Y eso eso fue ya en Gijón, ¿no? Pero digo, el de la compañía de discos era un tío de Málaga que se llamaba Ricardo Fernández de la Torre, que era el director artístico de la compañía, el que a mí me oye la cinta y me lleva, ¿no? Entonces de pronto yo llevaba pues eso, La Plaga y todo ese tipo de temas de los Tin Top sobre todo, que era una banda mexicana que fue muy famosa con Enrique Guzmán, y de pronto, como sale el twist, el tío piensa que ya ha muerto el rock y que lo que hay que cantar es twist, y me pone a mí a cantar twist y tal, y fue cuando hice ese disco, y la gracia de esto de Pentas es que me contrataron allí en Gijón. Más era curioso, porque todavía como era el sindicato vertical, es curioso, tenías que se hacían contratos, o sea, era la hostia, pero funcionaba. O sea, tú no podías ir a tocar sin un contrato en ningún sitio. Pues se supone que se llevaba en el porcentaje, entonces por ahí estaba el rollo. Pero tenía una cláusula esos contratos, si el empresario no le gustabas, a los 3 días te podía echar. O sea, te podía echar al otro día, pero te tenía que pagar 3 días. Si te contrataba 10, 15 o un mes y tal. Y yo llegué y claro, evidentemente yo no era el Rey del Twist ni nada, eso lo habían puesto estos cabrones que me habían cambiado el nombre, Mike Ríos, primero Mike Ríos y el Rey del Twist, o sea, terrible. Y te pusieron a bailar el Twist. Y me pone, yo bailaba el Twist, claro, yo primero no era negro, ¿qué más hubiera querido yo que ser negro, tío? Y haber bailado y haber tocado como los negros, que son los mejores de esto. Y luego también es que claro, cantar y bailar en Twitter era muy jodido, tío, tenía que mover las caderas y tal, y luego tal. Pero bueno, la verdad es que este tío era buena gente y lo que hizo fue que me obligó a hacer una cosa que cualquier empresario no hubiera hecho en su vida, que es que me dijo, venga, ensaya todas las tardes, yo no te quiero echar, y en el ensayo es la fuente de toda sabiduría para un músico y para un cantante. Y aprendí más y salí de ahí muy reforzado. La verdad que sí. ¿Ahí conociste a los Relámpagos, a Miki los Tony? Bueno, los Tony. Aquí en Madrid. Ese episodio pasó en Gijón, que fue el sitio donde primero gané dinero de verdad. Pero aquí ya había unos festivales en el Circo Price, que había unas matinés que se hacían, y ahí nos reuníamos todos. Y ahí sí, ahí estaban los Relámpagos, ahí estaban Miki, los Tonys, los Sonos, los Estudiantes, los Pequeñiques. Toda esa primera época, digamos, esto está pasando en el año 62, 63, ya había habido rock un poco aquí. Habíamos ido al Colegio Calasanz a tocar, había festivales que hacían con 7 o 8 grupos, claro, era muy fácil porque teníamos equipos muy pequeños, en realidad, y todo el mundo tocaba más o menos amplificadores fabricados así de Strangis, ¿no? Con un altavoz y todo muy rudimentario. Y entonces aquí había una cierta escena de rock durante los años 62, 63, 64,
luego ya vienen brincos y esto que se hacen más profesionales, pero es más pop. Y el rock, digamos que le cuesta más trabajo. Contigo en esa época que estás hablando viendo unas canciones que son maravillosas para mí y para mucha gente. Vuelvo a Granada. Sí, Vuelvo a Granada. Sí. Son canciones maravillosas. Ya es cuando yo ya acabo la época Philip. Yo tuve una época que grabábamos canciones, pero eran más, ¿cómo te diría? Eran versiones de las canciones de Elvis, de las canciones de los americanos o incluso de los italianos y de los franceses, de Johnny Hallyday. Pero luego ya viene la época en que yo empiezo ya a escribir canciones, empezamos a aprender como habíamos empezado todos al mismo tiempo, pues ahí con los grupos que yo tocaba, con los músicos que tocaba, pues lo que hacíamos era, bueno, ponle una letra a esto y tal, o yo con una guitarra me inventaba una melodía y la uníamos, lo hacíamos con otra melodía de otro y tal. En fin, fue la forma de aprender un oficio. Y bueno, pues ya cuando llegó el 68, que fue cuando hice el Vuelvo a Granada y el Río, ya ahí, digamos, ya era un profesional, ¿no? Yo ya era un tío que vivía de mi trabajo, había tenido la suerte de... Una canción que te hace súper famoso en aquella época, que la tendrás que conocer, Beethoven. Sí, bueno, la conozco mucho. 10.000 ejemplares, cerca de 10.000 ejemplares a la venta. Creo que lo graba en Holanda, ¿no? No, se graba aquí en España. Sí, España, ¿no? Pero el primer disco se vende en Holanda. El primer país que saca el disco fuera de España, aparte de España, fue Holanda. Resulta que eso se le ocurrió a Rafael Trabuquelis y a Waldo de los Ríos, que eran la gente que hacía los arreglos y el director artístico de la compañía. Y nada, pues empezamos aquí, sí vendimos muchísimos discos, nada más de salir. Era una canción que tenía una especie de vocación de humanidad, tenía esa especie, era como si hablara de la parte buena del ser humano, ¿no? Esa que es una canción, una melodía que Beethoven lo que consiguió ahí a través de la melodía de Schiller era pues retratar lo contrario a todo lo malo que el ser humano ha hecho durante toda su existencia, y ahí logra él sintetizar prácticamente una música que desde mi punto de vista nos hace mucho mejores de lo que somos los seres humanos. Estamos hablando. Y ese se vende mucho en muchas partes, en todo el mundo. 10.000 ejemplares por encima, o 10 millones de ejemplares por encima. Unos 7 millones de ejemplares de la salida. Hay una época que para cualquier autor, cualquier cantante es muy difícil. Es la época del final del dictador, años 70. Cómo mezclar canciones queriendo decir cosas que se tenían que decir. Sería complicado. Sí, pero bueno, eso está mucho antes. La censura estaba siempre, ¿no? De hecho, yo recuerdo que se escribía una canción y esa tenía que pasar por censura siempre. Había un comité, las compañías de discos mandaban a ese comité y ahí venía una autorización que era radiable o no radiable, por un lado, o también o sea, podías o no se puede sacar directamente. La podían radiar o podías sacarlo, pero no la podías poner por la radio. Entonces, claro, las canciones, si no sonaban por la radio, no servían para nada, ¿no? Entonces, ahí aprendimos mucho a leer entre líneas un poco, ¿no? Ahí a escribir, incluso mucha gente cuando murió Franco se quedó enganchado en esa forma de escribir y le costó mucho tiempo reciclarse a escribir libros, no sé, otro tipo de canciones. No solo otro tipo de canciones, sino sin tener que escribir entre líneas, sino diciendo, digamos, nombrando las cosas un poco más evidentes, ¿no? También le aprendió a mucha gente a escribir metáforas que la censura no pudiera descubrir, porque claro, ahí en ese momento tú tenías que ser un poco más listo que los censores y enganchar con el lenguaje de la calle para que entre líneas se comprendiera a la gente. La verdad que fue una época, por ejemplo, a nosotros mucho más que por lo que escribíamos, aunque también un poco era más por las pintas que teníamos. Yo creo que le jodía mucho al franquismo que lleváramos el pelo largo, que nos pusiéramos
pantalones vaqueros, que fuéramos con chupas, que fuéramos como esa gente que ellos no querían que fuéramos, como los de fuera, que no. Exacto, claro, que fuéramos. Exacto, que fuéramos, no sé, gente normal que podía vestir como vestían la gente fuera, porque España era diferente, entonces tenías que ir mucho más recatado, con tu corbatica, con todas esas cosas, y los pelos estaban muy mal vistos. Pero realmente del franquismo lo que yo recuerdo peor con respecto a la censura es que eso lo tenías que hacer en cualquier pueblo que fueras. Tú ibas no a una ciudad, ibas a Jaén y aquel organismo que creó Fraga Iribarne, que era el Ministerio de Información y Turismo. Información y Turismo tenía una oficina en Jaén y tú llevabas las letras. Pero es que ibas a Bullullos del Condado, y en Bullullos del Condado había un tío que te ponía el sello para poder cantarlo. O sea, que tú llegabas a lo mejor a sitios donde no podías cantar canciones que sí habías podido cantar en otro lado. Era curioso porque no era una censura universal, sino no, tenía también, depende en qué sitio, una cosa se pudiera ver. Por ejemplo, estaba muy mal visto que las canciones que tuvieran de refilón o algo que ver no con el sexo, porque entonces ibas al paredón, sino pero con besillos, con cosas que les hablara de algo. Eso era terrible, ¿no? Y entonces esa época fue, yo creo que para la gente que luchó contra el franquismo, digamos, abiertamente, descaradamente, pues la gente que militó en algún partido de izquierdas y que estuviera en la clandestinidad, pues tuvo que ser terrible, ¿no? O incluso la gente mis compañeros, los cantautores, la gente que escribía y tenía que tener cuidado un poco de lo que escribían, tuvo que ser terrible, pero en realidad ya te digo que lo peor para nosotros era que en los finales, mediados de los años 60, te pudieran pelar o algo de esto, o te pudieran coger con un porro o algo de eso y te metieran en el trullo, ¿no? Porque eso fue también, a mí me pasó en el 72, ¿no? Y tú ibas y estás un mes en una cárcel, tío, en el hospital de una cárcel donde van gente que se fuga o gentes que hacen barbaridades para salir de los penales y los ves ahí y que tienen que operarlo. La verdad que el desprecio que sufrimos los españoles como seres humanos por la dictadura, la pérdida de dignidad, es acojonante, ¿no? Y eso cuando lo ves ahora en otras dictaduras, ver lo que está haciendo la gente joven o no tan joven también en el norte de África, ¿no? Cuando ves que la gente se tira, coño, a los tanques y va, dice, joder, qué valor, qué cojones, tío, qué tíos. Yo te digo, nosotros no lo pudimos hacer, Franco se murió en la cama, o sea, ¿qué más quisiera yo haber conseguido que el 10% del resultado que han conseguido los egipcios contra Mubarak, ¿no? que lo han echado del poder, tío. Lo han echado del poder. Y hay gente que muere ahí delante en un tiempo de la vida donde todo se sabe, porque en la época de Franco todavía las comunicaciones, o sea, a ti te metían en el trullo y tú podías estar escondido mucho tiempo sin que nadie supiera nada de ti. Hoy día todo el mundo sabe, y lo sabe a Udbi Etorbe, ¿no? Eso es conocido en todo el mundo, o sea, ahora mismo las noticias vuelan, ¿no? Así que para mí esa gente tiene un grandísimo valor. Y nosotros, hombre, algunos más que otros, hay gente que tuvo de mi generación mucho valor. Por suerte en el 75 muere el dictador, por suerte, para todos nosotros. Y partí en una época esencial, 79 y 80, Santa Lucía, ¿te acuerdas? Era una canción hermosísima. Y luego el rock de una noche de verano. Kilómetros y kilómetros y kilómetros de carretera. Fue tu transición y fue tu época democrática. Bueno, la verdad es que yo creo que nosotros hacemos el primer concierto grande en el 78, es una gira que se llama La Noche Roja. En esa gira venía Triana, venía Guadalquivir, venía Iceberg, venía Tequila,
venían Salvador, estaba yo también, y fui yo el director porque hubo una gente que nos dio dinero, unos tíos de unos vaqueros que querían promoción y a cambio nos dieron dinero para hacer la gira y ahí yo me di cuenta, estábamos hablando del 78, todavía era principio de la transición, porque la transición, 2 años después de esto, de la muerte de Franco, las Cortes eran todavía las otras, o sea que... Entonces, pero ahí yo me di cuenta, y todo el mundo lo sabíamos, que la calle ya no era de Fraga, como él decía, ¿no? Aunque era por eso en ese tiempo cuando pasa lo de Asturias y hay todos los follones que hubo con los chavales que mataron en Andalucía, en Almería, creyendo que eran de gente de ETA, y eran tipos que... Bueno, pues en esa época la gente ya estaba... Yo ahí descubro que el rock toma de verdad su verdadera carta de naturaleza, porque mientras que hemos estado con la dictadura, el rock era algo, pero bueno, no podías escribir de todo, no podías manifestar tampoco tu forma, digamos, no había libertad, por lo tanto menos rock. El rock se expresa mucho mejor en libertad, ¿no? Necesitas, perdón, de alguna forma necesitas no tener el corsé de una censura que tú estás diciendo, joder, voy a poder decir esto, voy a poder decir lo otro, o voy a poder vestirme de esta forma o de esta otra. Y yo creo que yo en el año 80 hago un disco que se llama Rock and Roll Boomerang, que es un poco el primer disco que hago yo ya grabando entre aquí, en Alemania, en Inglaterra, por muchos sitios. Entonces se grababas parte de los discos en diferentes sitios, porque había estudios especializados entonces en algún tipo de sonido determinado y tú lo querías para tu disco. Pero digamos que mi gran bombazo y digamos mi forma de ayudar a la democracia fue con el Rock and Ríos, ¿no? Que eso fue en el año 82, el año que gana el Partido Socialista. En la Juventud Socialista se escogen un eslogan de una canción Alfonso mía. Berna. Sí, Alfonso me llama un día, me dice, oye Miguel, que... Y se llamaba el año 2000, pero la canción empieza diciendo este es el tiempo del cambio. Y era el cambio. Y era cuando yo usó la Juventud Socialista, lo usaron como eslogan. Y yo creo que ahí es un poco ya, digamos... 80-90, yo te iba a poner tu cumbre máxima quizá en el 90. No, porque... kilómetros después. Sí, no, la verdad que yo creo que el 82 es lo máximo mío, porque... Ahí yo vendo cientos de miles de discos aquí y muchos miles de discos también en Latinoamérica, de una música que ya es totalmente mía, o sea que ya digamos no tiene, ya no tengo excusas, que había una dictadura y no podía hacer buenas canciones, o que no teníamos buenos equipos y no podía hacer buenas canciones, o que no tenía buenos instrumentistas y no podía hacer buenas canciones. Ahí teníamos lo mejor y ahí lo hicimos, y ahí ya yo creo que empieza una época que viene hasta ahora, pero claro, la verdad es que aquello fue, como todos los principios, fue realmente imborrable, inolvidable y muy sorpresivo también, porque me tocara a mí todo, que fuera yo el que recibiera esa bendición popular, ¿no? tan acojonante, pues me llenó de satisfacción y me dio un gusto enorme y sentí que había cumplido con mi vida, ¿no? Mi vida tenía el sentido de que la gente, de querer a la gente y que la gente me quisiera, de transmitir emociones y que la gente las recibiera, y que oír mis canciones cantadas por la muchedumbre es cuando la canción de verdad tiene importancia, porque es cuando ha cumplido su objetivo, ¿no? Cuando la música popular llega al pueblo, el pueblo te la devuelve magnificada, y entonces es una satisfacción increíble, ¿no? Se recuerda muchas veces a Miguel Ríos con el micrófono y la gente cantando. Sí, a mí. La noche de verano. El rock, la noche de verano, todo ese tipo de épocas fueron increíbles. Luego la época de la tele también, cuando hacíamos Qué noche era aquel año. Qué noche era aquel.
La verdad es que esa década fue muy buena para mí. Muy buena para mí, y yo creo que también fue una década muy buena para las libertades, ¿no? También, porque yo siempre, la verdad, que he pensado que en ese sentido fui escogido un poco por la suerte que uno puede tener de estar en el sitio correcto, en el momento adecuado, de ser escogido un poco como la banda sonora de aquella época, ¿no? De que la gente, los chavales, incluso los no chavales, la gente ya de mi generación también, que ya no éramos tan chavales, ¿no? Porque lo de Última Alegría fue como una especie de lotería, y de pronto, tío, vendes millones de discos y te ves yendo por todo el mundo y ligando y conociendo a tías y viviendo en hoteles de puta madre y ganando pasta, y entonces dices, joder, que me ha tocado la lotería. Pero lo segundo ya no, lo segundo ya fue un curro de saber que queríamos de alguna forma poner ese granito en el rock. Sí, y mejor dicho, el rock al servicio, como un servicio público, claro, como algo, claro, que dijera, coño. Tengo coño. una frase de Juan Carlos, precisamente, tú sabes que te lo doy cuando te dan una medalla, una frase, te la quiero decir al final. Miguel, hay que hablar de una cosa, lo has dicho. Has dicho Túnez, has dicho Libia, Egipto, Siria, los jóvenes están en la calle. En Siria concretamente están muriendo millones de jóvenes, miles de jóvenes. Y en España hay un movimiento precioso, pero que no... Estoy totalmente. Una bocanada de aire fresco que entra en la política. ¿Qué te parece todo ese movimiento de la juventud? Pues la verdad es que yo estaba pensando, digo, joder, tío, mucho ha tenido que cambiar la sociedad para que la gente no se indigne, ¿no? De verdad, yo pensaba, digo, bueno, hombre, hay una especie de adormecimiento general en un momento determinado de una abundancia casi obscena, ¿no? Donde funcionan las cosas de una forma que tiene mucho que ver con el pillarlas en vez de trabajarlas, que no tienen que ver con el esfuerzo sino con la oportunidad, que tienen que ver mucho con el pelotazo y tal, y eso que le había pasado a algunos pocos que eran unos sinvergüenzas, ha habido toda la vida. Parece que se extiende en la sociedad en los años finales de los 90 y en principio del milenio empieza a extenderse la idea de que todo vale, de que todo gratis, de que, Toño, una casa no, 10 casas, y no, ya lo pagaremos y tal. Entonces eso crea una falta de amor por el esfuerzo que es consustancial con el ser humano. Tiene que esforzarse. El ser humano es que está aquí porque ha peleado contra todas las adversidades que ha habido. Entonces de pronto parece que hay una especie de colchón en el que todo el mundo, como colchón de plumas, en el que todo el mundo flota y tal, y eso relaja muchísimo la moral de la gente. Y yo pensaba, digo, pues ha relajado la juventud. ¿Por qué? Porque en vez de tener el deseo que yo tenía cuando era un chaval de irme de mi casa, de que no me controlara mi padre, de que no lo tuviera que... Bueno, mi padre ya no me controlaba, estaba muerto. Pero que yo hacer lo que yo quisiera, que yo fuera dueño de mi vida, que yo tuviera la responsabilidad de mis propios actos desde el minuto cero en que yo pudiera mantenerme a mí mismo. Yo pensaba, digo, coño, la gente, claro, se queda en sus casas y están a los 30, 35 años y tal, y no se mueven, se han acucharado ahí, están y tal. Pero no, la verdad es que yo escribí una canción que se llama Generación Límite y decía, esto está pasando, esto es la generación límite. O sea, realmente a la gente le están empujando en un momento determinado, decir, oye, que sí que estoy aquí en casa de mi padre y tal, pero qué vergüenza me da, coño, tío. Pero qué putada, tío. Pero coño, que yo tengo que estar aquí, que mi madre me planche la camisa con lo mayortrica que está, coño. Y es que no tengo yo derecho a trabajar. Es que no he hecho una carrera, es que no he hecho 2 carreras, es que no he trabajado. Y a mí me extrañaba muchísimo que la gente no saltara. Fíjate tú que lo del norte de África tiene que ver con esto. Hombre, pasa que allí hablan de libertad, pero también hablan de manduca. Hombre, tío, hablan o sea, que lo primero que mueve es un sentimiento primigio, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que esto que está pasando es fantástico. En primer lugar,
porque creo que la política se ha desvirtuado muchísimo y creo que los políticos, si hablamos de gente adocenada, se han adocenado mucho más. Entiendo también que realmente que las disciplinas de partido ha cercenado totalmente digamos, la posibilidad de que los propios partidos se regeneren, porque claro, ahí la gente se quedan apalancados en una forma de ver la vida y entonces taponan todo lo que viene por debajo y no hay posibilidades de meter cabeza, entonces no escuchan la calle, ¿no? La gente que está más en la calle pues son las nuevas generaciones de todos los partidos, y esos nunca van a meter cabeza, ¿no? Y ahora, coño, pues ha sido tan notorio esto que bueno, y además que las peticiones que están haciendo son acojonantes, tío. Que creo que además en la mayoría de ellas casi todo el mundo tiene que estar de acuerdo. O sea, es que a mí me parece que la ley de representación política que tenemos es absurda. O sea, que un tío tenga un voto que vale 3 diputados y otro tenga uno que tiene que tener 10 diputados, 10 votos para tener un cuarto de diputado. Eso es como las elecciones de la sociedad de autores, me parece absurda. O sea, porque yo genere más dinero, tengo más votos y los que no generan dinero no tienen votos, pues eso es fatal. Entonces, es como si el señor Botín pudiera tener 10.000 votos y nosotros, y los pobreticos, uno. Que lo tiene. Los tiene, claro, porque una cosa se llama clientelismo. De cualquier forma, en ese sentido yo estoy muy a favor de que los políticos vuelvan a escuchar la calle, porque yo sí entiendo que la política, si el rock es un servicio público, la política es todavía mucho más y además, digamos, es como más imprescindible, más noble, o sea, eso es el sacerdocio del servicio público, eso es... Estar al servicio de... Exacto, eso es no venir a servirse, sino a servir, ¿no? Claro. Y entonces ahora lo que está pasando con este aldabonazo que ha dado la gente es que la gente, por lo menos ya, la gente de los partidos se está preocupando de que, aunque yo creo que muchas veces es que molestos son estos chicos en la calle, había que, no sé, que darle algunas cositas, algunos caramelos, o en el caso que se pongan más tontos, sacar unas porras y dar unos mandobles y tal, pero se han dado cuenta realmente que lo que nos están contando es verdad, que lo que le está contando a la sociedad es que están excluidos cada vez más gente y que la exclusión es de todo punto de vista inaceptable. En primer lugar es inaceptable para que el propio sistema pueda seguir funcionando. Tú necesitas gente que tenga lo mínimo para vivir, pues para poder comprar, que sigan existiendo las panaderías, porque en el momento en que no haya suficiente gente para comprar pan, pues no habrá panaderos. O sea, quiero decirte que esto es una máquina, que hay que engrasarla, pero a base de solidaridad por un lado, de justicia por otro, en primer lugar, de un reparto justo de la riqueza y un trato equitativo entre los seres humanos. Y si el que le gane más tiene que pagar más dinero, pues coño, tenemos que estar contentos además de pagar más dinero, si es que hemos ganado más, joder. En ese sentido yo creo que esto ha sido fantástico, y si ha venido porque han leído un libro que yo creo que no es por el libro, yo creo que eso estaba ya ahí larvándose, y que los chavales ya estaban en las universidades y en los colegios diciendo, bueno, ¿a qué me dedico yo, tío? Si no voy a poder vivir, si no voy a poder... Pues, pero si ha sido por el libro del Indignados de Hassel, pues oye, que bienvenido sea. Bienvenido sea. Yo estaba hablando del gobierno puro y duro ya. Sí. Tenemos que seguir hablando. Claro. ¿Qué te parecieron las elecciones que tuvimos del ayuntamiento a ayuntamiento? Pues llaman Francia cantonales, y la que pasó en cierta autonomía. Concretamente la que ha pasado, como tú sabes, en Extremadura, cuando el gobierno del PP, y prácticamente todas, menos la nuestra. Digo la nuestra porque es Andalucía, nosotros somos andaluces, y menos la andaluza, creo que ya no queda ninguna del Partido Socialista. Yo soy muy respetuoso con la gente que vota lo que quiere. Yo la verdad es que en ese sentido, hombre, puedo no apreciar
las políticas de derechas, pero sí aprecio a la gente que vota a la derecha, porque son libres de hacer de su capa un sayo. Yo no soy, vaya, quien para poder ni siquiera emitir un juicio de valor. La gente puede ser conservadora o puede tener un sentido de la existencia, digamos, diferente al mío, y para mí son absolutamente respetables. Dicho eso, también quiero decir que es que yo creo que la izquierda se ha suicidado. La tercera vía no ha valido para nada. Hombre, la tercera vía le ha valido primero para entrar en una guerra, tío, que le metió que ha dejado la gran cagada en el universo, que es la guerra de Irak, con ese tipo que se inventó la tercera vía, que el señor Blair, que es aparte de meapilas, es un tipo que yo creo que es muy deshonesto, una persona profundamente deshonesta, y nunca ha servido. O sea, la verdad es que todo tiene que modernizarse, evidentemente. Incluso la palabra proletariado ya pues, está en desuso, porque coño, las clases medias son putas. Pero los trabajadores siguen siendo los trabajadores, y los derechos de los trabajadores siguen siendo sus derechos, y las conquistas del proletariado que nos trajo a tener de alguna forma una vida más digna, hay que defenderla. Es que, joder, a mí me puede decir la gente, pero tío, ¿tú qué hablas? Pero tú eres un tío que ganas pasta, tú estás más en la burguesía. Digo, sí, hombre, estaría en la burguesía, digamos, por cuna, estaría en el lumpen proletariado. Por lo que yo he conseguido tendría que estar en la burguesía, pero mi cabeza no me permite no estar con los míos en una sencilla, pero cumpliendo, no estando de boquilla, sino, oye, tío, ¿a dónde hay que pagar cuando se...? Que esa es el ABC de nuestra democracia, es decir, oye, que los impuestos, pues que tenemos que tener impuestos, coño, hay que pagarlos. Hombre, hay que ser lo más legal posible en eso, porque de ahí, o sea, que yo sé que hay mucha gente que paga, claro, y que hay mucha gente que se lo detraen del sueldo. Yo soy liberal, una profesión liberal, y está claro que muchas cosas están absolutamente declaradas, pero también tendrá la voluntad mía de decir, oye, que yo no quiero esconder nada, que, oye, que hoy este año he ganado, que el año que viene he ganado menos, pues oye, pago menos. Pero cuando se gana, se paga. Y ese rollo es una cosa que se tiene que instaurar. Coño, en Suecia, en todos sitios donde la gente vive bien, donde ha habido izquierda hasta hace un cuarto de hora. Hasta hace un cuarto de hora, es que la izquierda está en toda Europa hasta hace un cuarto de hora, hasta que una tía que se llama la señora Thatcher, un tío que se llama Reagan, y se inventan un rollo para favorecer a unos muy pocos, una maquinaria económica de crear dinero, que hace, tío, que sea lo único que vale es la pasta, el dinero, el almacenamiento de eso, el dinero no productivo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo estoy totalmente en contra de eso. La verdad es que ahora que estoy ya en camino de mi jubilación de las giras, una de las cosas que me gusta más es cantar gratis, cantar por solidaridad. Vamos a tocar ahora en nada para una cosa de Lorca, una cosa de Haití. Sí, a mí me gusta, a mí me encanta ir a cantar. Chile, el tema de social que ha hecho siempre. Claro, para hacer, claro, por decir, coño, y por poner el foco en las cosas, no ya por lo que mi canto pueda servir, que puede servir más o menos, pero porque se enfoque ese tipo de problemas, porque de alguna forma asociado al hecho que vas a ir a cantar, y por lo tanto se crea una cierta... No, como personaje, simplemente, Miguel. Hay que servir para eso. Los tipos que la sociedad nos ha dado tanto como a nosotros, no tenemos más remedio que devolver cosas a la sociedad importantísimo. No quedarte con eso. O sea, primero, no ser el más rico del cementerio, eso tiene que ser fantástico. El tipo que sea el más rico del cementerio tiene que ser un tío que ha vivido fatal, tío, no me jodas. Eso es ser un tío que de alguna forma lo que a ti te guste es
al final seguir mirando a la cara a la gente, a los ojos, diciendo y expresando tu alegría de haber estado vivo, pero además de haber estado compartiendo esa vida, yo creo que eso es lo más bonito que le puede pasar a un ser humano. El éxito y todo lo demás es una circunstancia, realmente te digo, y sobre todo es una lotería, una carambola. Si yo el día que va el tío de la tienda y me pide la cinta, ese día no va el tío y no oye la radio, no me tal, si no hay una cantidad de cosas, sí, a lo mejor yo estoy ahí todavía vendiendo tejido, bueno, ya me hubiera jubilado, pero hubiera estado doblando tela la pila de tiempo, me hubiera dedicado no sé a qué cosa. Entonces, todo ese tipo de cosas desde mi punto de vista tienen que ver mucho con la percepción que uno tiene también de la vida y de por qué está aquí, ¿no? Y sabiendo que no hay mandato divino, por lo menos yo no lo he percibido nunca, sabiendo que no hay mandato divino, sí sé que hay una decencia humana, y en ese sentido a esa es a la que hay que plegarse a eso, a la dignidad de las personas y decir, oye, yo no me voy a... Tenemos que hablar del gobierno, evidentemente un gobierno que al principio, por todos los jóvenes y por todos... Típico, decían siempre, mañana hablamos del gobierno. Efectivamente. No, pero lo esperábamos todo el mundo con mucho ansia, porque veníamos casi de una dictadura, que era una derecha extrema, pero una derecha fuerte. Entonces lo cogimos todos con eso que era ansiedad, con ese gusto de venir a la izquierda otra vez, viene a la izquierda. Estos dos últimos dos años que hemos pasado. La verdad es que sí, la verdad es que es increíble porque probablemente la etapa anterior del PP con este hombre, la última legislatura del PP fue terrible. Nos metió en una guerra, además en una guerra absolutamente injusta y criminal, sabiendo que era una guerra que iba en contra del deseo de toda la humanidad. Es que se les dijo que no queríamos entrar en esa guerra, pero no nosotros, sino todos los seres humanos del planeta. Esta gente probablemente en esa legislatura conculca todo tipo de respeto por los derechos humanos, por el derecho de los trabajadores. Yo creo que fue una legislatura jodida, que ha dejado luego además un rastro de muerte y destrucción. Irak que no levanta cabeza. Siguieron un loco sátrapa, un chiflao, un inepto, un educado llamado George Bush, apoyado por un soplabollas o un tiralevitas, que era aquel tipo, el Tony Blair, ese tipo y tal. Total, se reunió lo peor. Y en esto aparece Zapatero, y Zapatero parece que era verdaderamente otra cosa. No es que parece, es que era otra cosa. Yo creo que Zapatero, cuando le dijo a la gente que no los defraudaría, esa noche es una de las noches más bonitas que yo recuerdo en mucho tiempo, porque realmente fue como aquel hálito de sinceridad y de verdad que tuvo los primeros gobiernos de Felipe González, donde de verdad nos creímos, ¿no?, que la política valía para algo, que la política estaba al servicio del ser humano, de las personas, de la clase trabajadora, de cualquier persona, que estaba al servicio de los ciudadanos. Lo que pasa es que luego yo creo que este hombre... Mira, yo lo voté en la primera, ayudé también en la segunda, o sea que estuve pidiendo el voto para él públicamente. Y luego inmediatamente se lo retiramos, muy inmediatamente, porque yo te digo una cosa, aunque la gente parece creer, sobre todo los medios de derechas, estos ultramontanos que hay ahora, que nos llaman los de la CEG, todo ese tipo de cosas, de epítetos que te largan, que es que esta gente cree que tú entregas en vez de un voto un cheque en blanco y que es para toda la vida o un contrato a tiempo fijado. No, los políticos están para que, y la gente que amamos la política y que creemos que es imprescindible para que los seres humanos nos entendamos y podamos desarrollarnos y mejorar,
lo que estamos precisamente es la actitud crítica que tienes, es la que te hace ser independiente, ¿no? Y yo creo que a Zapatero le ha pasado algo terrible, que es que cuando no puedes votar, cuando no puedes explotar tu propia política, cuando tú no puedes llevarla a cabo, la única actitud decente del político es dimitir. Tendría que haber dimitido justo cuando se dio cuenta de que con una política, tenía que ser una política de derechas o haber luchado en contra de ella. Este hombre está metido, y toda Europa está metido ahora mismo, en un callejón sin salida, que es el mercado por encima del individuo. Y entonces, mientras no podamos luchar contra ese concepto, mientras el mercado no esté al servicio del individuo, no por encima, no esclavizando al individuo, no quitándole al individuo la posibilidad de ser persona, porque es que cuando tú ves los 5 millones de parados o 4 millones y pico de parados, gente, yo pienso, cuando como, y cuando digo, tío, ¿cuánta gente no puede estar comiendo ahora? ¿Cuánta gente ahora mismo? Eso a mí personalmente me mata, tío, porque es que yo para ser feliz también tengo que ver que es feliz el resto, o sea, o por lo menos que están viviendo en unas condiciones, o sea, que es que yo no puedo seguir manteniendo mi respaldo a una política que, por muy bien intencionada que sea, va en contra de todos los principios que hemos defendido. Te digo, mejor morir matando, o sea, decir, oye, pues lo siento muchísimo y no sirvo para o no quiero servir a este estado de cosas que van en contra de todos nuestros principios. Ha tenido que hacer una política muy de derechas, que es la que le manda el Fondo Monetario Internacional, la que le manda la Comunidad Económica, que se lo mandan, es así. Yo estoy convencido que no lo hubiera querido hacer. Estoy absolutamente convencido de que él por la noche dice, joder, tío, pero ¿por qué no me fui o por qué no lo dejé? O incluso piensa todavía que, porque eso es algo que cuando se está en el poder parece ser que te obnubila y que te deja, te hace equivocarte realmente, que es creer que lo puede arreglar él solo. Y eso no lo puede arreglar él solo, eso lo tiene que arreglar con todos nosotros, pero con todos nosotros desde los postulados de la izquierda. Me parece que está en un momento muy jodido la izquierda, porque aparte de todo, si ves lo que pasa en Extremadura hoy día, que alguien vote a un partido de izquierda para que esté un partido y se convierta y le dé el poder a un partido de derecha, desde luego yo ya es que ya no entiendo nada en absoluto. Yo ahora mismo me declaro lerdo en cualquier tipo de materia, porque no entiendo de verdad que nos estén dando este ejemplo la gente. Yo no quiero este ejemplo para mi propia vida, para yo seguir desarrollándome como ser humano. Yo quiero saber que si un tío tiene que irse a su casa, que se vaya a su casa, que si tiene que pasarle el testigo a otro, que lo pase a otro, ¿no? Y te digo, en ese sentido, siempre estaremos pues intentando tender puentes, ¿no? A que la gente de la izquierda se entienda, que la izquierda pueda tener el valor real que le damos la gente que somos de izquierda, que no es frases hechas, sino es que luche por la igualdad de las personas, que luche por el entendimiento, que luche por la solidaridad, que luche por la educación, que luche por el reparto de la riqueza, y que luche pues no desde los planteamientos, o sea, que permita que la gente, que el ser humano se desarrolle, pero que tenga cuidado con ese reparto del desarrollo, que le tenga mucho cuidado, porque de luego lo que no se puede permitir es que cuando creeríamos por el conocimiento que tenemos de que íbamos a llegar a una igualdad, o por lo menos a lo que se podía decir que era un sistema más igualitario, hoy día se estén dando
la sin razón de que un tío, de que es cuando más distancia hay entre los ricos y entre la desigualdad, claro, que todavía, que te enteres que un tío, ahora lo quieren hacer los banqueros aquí, o ciertos banqueros rescatados con el dinero nuestro, que cobre 1000 veces más que el sueldo medio de uno de sus empleados. Bueno, eso me parece deshonesto, se ponga como se ponga, o sea, para eso pues jugar a la lotería, no sé, o buscar, no sé, ¿no? O buscarte una profesión donde no sea el dinero de todos el que te paga. Este es Miguel Río. He recorrido la carrera de mi vida para llegar a la patria común de un escenario, para llegar al Tajo y al mismo tiempo al lugar de mi recreo, a la zona agridulce de las luces y las sombras. Ahora aunque puedo mostrarme con cierta dignidad y algo de gallardía, antes del deterioro, antes de que te lleven la incapacidad, la edad tardía, que siento presente en mi documento nacional de identidad, aunque no todavía en mi corazón, es el momento de la última reflexión, del balance de toda mi vida profesional. Como tú bien dices, Miguel, ha sido un placer tenerte. Y quiero terminar con la última frase que un día le dijeron a él. La música tiene muchos registros y alguno de ellos no tiene a veces el reconocimiento que debería tener como hecho musical y como realidad social. Me refiero al rock. Con Miguel, el rock español alcanzó una auténtica categoría como arte musical y su más plena expresión de una nueva realidad social, y sin el cual es imposible entender nuestra historia más reciente. Yo creo que con eso está todo dicho, Miguel. Pues la verdad es que sí, pues muchas gracias, he estado muy a gusto hablando contigo, espero que a la gente que vea el programa en internet, todos pues, los trabajadores, le parezca bien. La verdad es que muchas veces le gustaría a uno ser todavía mucho más claro, más preciso, tener el verbo mucho más afilado para que se le entendiera mejor, pero lo que yo creo que sí está bien que quede en esta entrevista es que es el corazón el que habla. El corazón comete algunas veces alguna torpeza sintáctica, pero cuando se pone ahí a flor de piel, pues hay que agradecer, por lo menos yo agradezco el hecho de que se me hable como se siente. Muchas gracias por la oportunidad de hablarle a tu gente y bueno, espero que nos vemos pronto. Mi gente es su gente, como él sabe, y siempre será su gente. Gracias, Miguel. Muchas gracias a ti.